¿Cómo es el paciente? Cada paciente tiene características genéticas especiales. Los pacientes varían genéticamente en su capacidad para metabolizar las drogas, y esto es en parte debido a su historia evolutiva reciente. Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido libremente por el quien habla. La farmacogenómica es la ciencia que estudia el impacto de la variación genética de cada individuo sobre la capacidad para metabolizar los fármacos. Un evento centinela ocurrió a fines de los 50. Un fármaco antidiarreico, clioquinol, probado y aprobado para los europeos, fue mortalmente tóxico para algunos japoneses. Esto posiblemente por la asociación a interacción con problemas ambientales post-Segunda Guerra Mundial. El hallazgo de la variación individual e interétnica en el citocromo P450 y en el N-acetiltransferasa, que son las dos principales enzimas involucradas en el metabolismo de las drogas, se debió a las reacciones adversas a medicamentos. Hoy la información sobre el genoma humano se utiliza para encontrar alelos y predecir con ello la variación de la respuesta a estos fármacos. Los productos genéticos que están involucrados en la metabolización de los fármacos son los mismos que procesan las toxinas que están en los alimentos y en el humo del tabaco, y por lo tanto, estos son los mecanismos que están involucrados en inducir el cáncer por un lado y la resistencia de esos cánceres a la quimioterapia. Veamos ahora el citocromo P450. Son las proteínas E-metiolato. Unas enzimas, estos citocromos, han dado origen por duplicación de genes a una serie de variantes de citocromos, clasificadas en familias y en subfamilias. Estas son proteínas unidas a un grupo M. La coloración y el pic de absorción de 450 nanómetros le dan el nombre de citocromo P450. Aquí tenemos la familia citocromo 1, que tiene una función sobre drogas y estrógeno especialmente. La familia citocromo P2, que tiene una función sobre drogas y el esteroide. Y el citocromo P3, sobre drogas y esteroides, incluyendo la testosterona. Cada uno tiene subfamilias y aquí están los miembros. En humanos, 57 genes de citocromos están involucrados en la constitución de los eritrocitos y del interior de las membranas mitocondriales. Ellos son parte, entre otros, de la cadena de reacciones involucradas en el metabolismo de las toxinas y los esteroides. 23 de los 57 genes pertenecen a 3 familias de citocromos y son los responsables de alrededor del 75% del metabolismo del fármaco humano. Nosotros vamos a centrar la observación y poner el foco en este citocromo de la familia 2, la variante D6. Este es un diagrama de Ribbon que muestra la proteína del citocromo que envuelve estas dos estructuras, cada uno un grupo M, que es una estructura plana que en su centro tiene 4 nitrógenos que sostienen un fierro. Los sistemas de vida utilizan los M para transferir el oxígeno en forma precisa. Los citocromos catalizan las reacciones oxidativas, vale decir, en presencia de nicotinamida, adenín, dinucleótido fosfato, abreviado NADP en forma reducida, asociado a oxígeno, transfieren, oxidan, de modo que se genera agua. De modo que es este poder reductor que proporciona la nicotinamida adenina difosfato el que permite las necesarias reacciones de reducción para la biosíntesis.
Y veamos ahora la importancia del citocromo 2D6 para la medicina. Esta está dada por sus variaciones. Las variaciones se sospecharon por la respuesta inesperada a D-brisoquina, que es un antihipertensivo, en un voluntario en Londres en el año 77. Y por otro lado, por la presencia de efectos colaterales muy aumentados en un paciente en Bonn, Alemania, después de ingerir esparteína, que es un antiarrítmico. Hoy se sabe que la causa está en el citocromo 2D6, que se sabe que está involucrado en las reacciones adversas o en un efecto disminuido en una larga serie de drogas, no solamente en estas otras. En antiarrítmicos, antidepresivos, neurolépticos, antianginosos, opioides, anfetaminas y drogas contra el cáncer, por ejemplo el tamoxifeno. El porcentaje de los llamados metabolizadores lentos varía notablemente entre grupos étnicos. La determinación clínica del fenotipo de citocromo 2D6 se puede realizar y se hace mediante la administración de este antihipertensivo de brisoquina y la determinación de sus metabolitos en el plasma. Esto permite clasificar al citocromo 2D6 según su actividad enzimática en ausente, que no metaboliza, normal o levemente disminuida, lento, muy disminuida o inexistente, o rápido, ultra rápido, muy superior a la normal. Esto se debe generalmente a que se ha expresado múltiples copias de este gen. El impacto en la metabolización de las drogas, según el fenotipo, puede ser enorme. He aquí un listado de fármacos que es procesado por el citocromo P2D6. Algunos de estos fármacos listados aquí tienen la capacidad de enlentecer o inhibir al citocromo y otros de inducirlo. Y las interacciones pueden ocurrir del siguiente modo. Un paciente en tratamiento con fluoxetina para el manejo de la depresión asociada a un dolor crónico puede inhibir muy importantemente los analgésicos usados, por ejemplo, un opioide, codeína o tramadol, aumentando los niveles plasmáticos y con ellos las reacciones adversas, por simple combinación. Y aquí las variaciones étnicas que presentan los alelos del citocromo 2D6 según el origen geográfico. Aquí vemos distintos orígenes según si son asiáticos, como chinos, japoneses, coreanos, americanos, en fin, británicos. Y aquí están listados las variaciones, los alelos del citocromo 2D6. Y en el caso de los chinos, podemos decir de que los chinos tienen la presencia del alelo 10 en un porcentaje muy elevado, del 70%. Sin embargo, eso no es así entre los americanos, que tienen la presencia del alelo 10 en un número muy pequeño. Pero a cambio de eso, la mayoría de los alelos que tienen los americanos, que alcanzan al 90%, es el alelo 1. De manera que parecen haber indicios en que la geografía puede decir algo con respecto al alelo probable de un paciente. Veamos ahora las variaciones étnicas de los alelos del citocromo 2D6, pero según agrupaciones definidas por genes microsatelitales, que se han clasificado según estos genes en subclúster que se llamaron A, B, C y D.
Y estos subclústeres presentan las respectivas citocromo, aquí otro citocromo, aquí una N-acetiltransferasa, otro citocromo, en estas proporciones para cada clúster definido por sus microsatélites, esta frecuencia de presencia de la respectiva enzima. Y si uno va a ver la presencia de estos clústeres en la población, podemos ver que esta varía. En Etiopía está presente en el 0.62 el clúster A, bastante elevado, y el clúster C solamente en 0.2. Esto es exactamente inverso a lo que se observa en los afrocaribeños, donde el C está en más de 0.70 presente y el A, en cambio, solamente en el 0.21. De manera que el concepto que hay que llevarse es que la etnicidad es un factor a considerar, pero no es un predictor farmacogenético que deba tener en cuenta el médico al momento de hacer la receta de un medicamento. La información genética de los individuos, claro que sí, podrían reducir los riesgos de los tratamientos, pero la etnia no los revela. Existe variación del número de copias del citocromo 2D6 en los individuos. Este gen puede variar el número de sus copias entre 2 y 13 en cada individuo. La importancia es que metaboliza el 25% de los medicamentos del mercado, y estos polimorfismos que afectan al citocromo 2D6 afectan a su vez el metabolismo de un 12 al 14% de las drogas. Esto es importante en el caso de los antidepresivos, antiarrítmicos, de los fármacos contra el cáncer y los analgésicos. La duplicación genética reduce la eficacia de las drogas indicadas para las arritmias, en las enfermedades de Alzheimer, en la adicción a la heroína, pero puede mejorar el resultado del tratamiento del cáncer de la mama con tamoxifeno. La industria farmacéutica evita la inversión en drogas que son metabolizadas por el citocromo 2D6 porque no pueden predecir la respuesta terapéutica en los individuos. Aquí un mapa de distribución global del citocromo 2D6. Y las cifras que se muestran acá muestran tanto las cifras de duplicación, y las cifras que se muestran acá muestran tanto la incidencia de la duplicación del citocromo 2D6 como su deleción. Y lo que podemos ver aquí para los etíopes es una duplicación en el 20% de la población y una reducción, una deleción en 2 a 4% de la población. Situación que es totalmente inversa en Sudáfrica, en donde la duplicación alcanza solamente el 5%, pero la deleción es muy elevada, 34%. Las consecuencias son que las duplicaciones reducen la eficacia de las drogas, y ahora veamos algunas consecuencias, tales como el impacto en la rehabilitación de la adicción a las drogas. El polimorfismo genético del citocromo 3A4 y el citocromo 2B6 es responsable de una gran variación individual en la dosis de metadona necesaria para lograr alcanzar concentraciones plasmáticas deseadas o efectivas. Para alcanzar las concentraciones plasmáticas de metadona de 250 nanogramos por ml, las dosis de metadona varían de dosis tan bajas como solamente 55 miligramos al día o tan altas como 921 miligramos al día para un mismo paciente 70 kilogramos. Esta es una variación en la indicación de la dosis de más de 16 veces. Es una enorme diferencia. Y veamos ahora
La otra enzima que es responsable del metabolismo de las drogas, estas son las N-acetiltransferasas, la NAT1 y la NAT2. Estas enzimas activan y desactivan fármacos y sustancias cancerígenas en el hepatocito. Los diferentes alelos se combinan para formar un fenotipo de acetiladores rápidos, intermedios y lentos. Estos alelos fueron descubiertos en 1953 en los pacientes tratados por tuberculosis con isoniazida. Las drogas que metabolizan los NATs incluyen las sulfonamidas y muchos otros fármacos y también los metabolitos de la cafeína. El 22 al 26% de los europeos y norteamericanos son acetiladores rápidos y el 67 al 74% de los asiáticos. Esta es la estructura de un NAT en que las partes más removibles son las en rojo. Están presentes en el citosol, en el plasma de los hepatocitos. ¿Cuál es la relación entre las variaciones genéticas y el cáncer? Las dos asociaciones importantes entre genética y el cáncer son: 1. El impacto de las toxinas ambientales en el riesgo del cáncer depende de las variantes genéticas que tenga el paciente. Y 2. La posibilidad que un clon cancerígeno sea resistente a la quimioterapia depende tanto de las variantes genéticas heredadas por la vía de la línea germinal como de las mutaciones adquiridas durante el desarrollo somático. Y veamos ahora la relación que hay entre distintos NATs y el riesgo de algún cáncer. Aquí podemos ver la relación del cáncer de la vejiga y el NAT2. Los acetiladores lentos NAT2 tienen 1.46 veces más probabilidades de desarrollar el cáncer de la vejiga. Ahora, los que tienen la combinación del NAT2 de lenta acetilación y un NAT1 de rápida acetilación y tabaquismo activo tienen 2.73 veces más posibilidades de contraer un cáncer de vejiga. Note el efecto que tiene la combinación de NATs. ¿Cómo es el caso para el cáncer colorectal? Los acetiladores rápidos NAT1 tienen un riesgo significativamente mayor de cáncer colorectal que los acetiladores lentos. Ese riesgo se aumenta con el tabaquismo entre los portadores de los acetiladores rápidos NAT1 y NAT2. En el cáncer de páncreas, el polimorfismo NAT1 interactúa con los mutágenos dietéticos y aumenta el riesgo de cáncer de páncreas en los hombres de 2.25 a 2.50 veces, pero no así en las mujeres. Muchos otros cánceres. El polimorfismo NAT1 se asocia con el mieloma, el cáncer pulmonar y el cáncer de vejiga. Los polimorfismos NAT2 se asocian al linfoma de Hodgkin, al cáncer de hígado, al cáncer colorectal y de vejiga. Veamos ahora cómo incide esta variación genética del citocromo y la N-acetiltransferasa y la resistencia a la quimioterapia. Ha de saberse que todas las células de un cáncer tienen la misma capacidad genética para metabolizar drogas que las células sanas del individuo. Las respuestas terapéuticas a la quimioterapia de los pacientes es congénita, es decir, es heredada por la vía de la línea germinal. Pero para las células cancerosas se suma el hecho que ellas sí acumulan mutaciones somáticas, de los cuales algunos modifican la capacidad para metabolizar los fármacos y por lo tanto para resistir la quimioterapia. La quimioterapia produce una tremenda selección de
clones quimioresistentes. Y algunas de esas quimioresistencias se deben probablemente a mutaciones en los genes que codifican el citocromo P450 y la N-acetiltransferasa. Veamos ahora un resumen. Los individuos varían en los alelos que metabolizan las drogas y los productos del medio ambiente. Los que no pueden procesar lo suficientemente rápido una molécula, ésta se puede acumular y pueden actuar como un veneno. Las células cancerosas pueden variar la susceptibilidad a las drogas y a los productos químicos del medio ambiente. Esto explica algunos aspectos de la quimioresistencia en cáncer. El conocimiento de la constitución genética del individuo y de los clones del cáncer puede mejorar mucho el resultado del tratamiento. Se puede conseguir mejores efectos con menos riesgo. Esta es una clase del profesor Stephen Stearns, traducido libremente por el quien habla.